¿Qué tal, matrimonios? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes, predicando la palabra de Dios. Seguimos con nuestro tema, edificando nuestra casa. Ahí me tocó el tema número 5, que es edificando con sabiduría. Los textos son Proverbios 24:3. Me acompañan, por favor. Pero primero quisiera hacer una oración a nuestro Padre Celestial, a nuestro guía, para que derrame su sabiduría en nosotros. Mis hermanos me acompañan. Padre poderoso, Padre bueno y misericordioso, clamamos a ti, Padre, que el día de hoy derrames tu sabiduría en cada uno de estos matrimonios, Padre, para que puedan entender, comprender que tú eres nuestra guía, Padre, que tú nos dejaste toda tu sabiduría en las Escrituras, mi Señor Celestial, que tenemos que ir a ellas para agradarte, para obedecerte, para vivir de acuerdo a lo que tú tienes planeado para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor y por tu bondad, Padre Celestial. Amén. Les comentaba que los textos es Proverbios 24:3. Si me acompañan ahí, por favor. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Cuando andamos de novios hacemos planes para nuestro matrimonio, pero cuando iniciamos con nuestro matrimonio nos damos cuenta que no es lo mismo que cuando éramos novios, que nuestros planes, proyectos empiezan a cambiar y no es como lo esperábamos o como pensábamos que sería. Y esto es lógico, hermanos, que con la convivencia diaria empezamos a tener ciertas diferencias y nos topamos con que la vida en el matrimonio requiere de mucho esfuerzo de ambos, de mucho sacrificio de ambos, pero lo más importante, de la sabiduría de Dios en ambos, para que nuestro matrimonio sea de acuerdo a los planes de Dios. Ocupamos de la sabiduría de Dios, hermanos. La pregunta obligada es, ¿quién no desea tener una buena relación en el matrimonio? Un matrimonio digno para Dios. Y yo sé que la mayoría va a contestar que sí. Pero debemos de entender que se requiere de mucho sacrificio y esfuerzo de ambos, pero sobre todo de la sabiduría de Dios en nuestro matrimonio. Conforme pasa el tiempo, descubrimos que somos diferentes, que somos gente con pensamientos diferentes, con hábitos diferentes, con gustos diferentes y con costumbres diferentes. El propósito de esta enseñanza es entender que sin la sabiduría de Dios no podemos edificar nuestro matrimonio. Pero es muy importante entender y comprender que no estamos hablando de la sabiduría del mundo. Estamos hablando de la sabiduría de Dios, de la sabiduría que proviene de lo alto. En 1 Corintios 3:19, me acompañen por favor. ¿Listos? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Vemos que estamos hablando de la sabiduría que Dios derrama a cada uno de sus hijos cuando se la pedimos. Es común que en el matrimonio se presenten desacuerdos y genere dudas de cómo llegar a un acuerdo mutuo. Y algunos le preguntan a sus familiares o amigos o compañeros de trabajo. Pero por lo regular, la mayoría de estas personas no son cristianos. Por lo tanto, al preguntarle a la gente que no tiene a Dios en su corazón, estamos cometiendo un grave error. Y esto es falta de sabiduría de Dios en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque ellos no nos pueden decir cuál es la forma de agradar a Dios. ¿Cómo podemos pedir un buen consejo sabio de parte de ellos? De parte de personas que no son cristianas, de parte de personas que no tienen la sabiduría de Dios. Por lo tanto, los consejos que te darán serán alejados de Dios. Esto es, en su propia sabiduría humana, y en nada edificarán tu matrimonio. Debemos de entender y comprender, hermanos, que para edificar nuestro matrimonio,
La única forma es con sabiduría de Dios. No hay otra fórmula. Debemos de pedir a Dios sabiduría y Él nos la proporcionará abundantemente. Así dice la palabra. Si me acompañan a Santiago 1:5, la palabra dice esto: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero hermanos, a pesar de saber y entender que la respuesta está en la palabra de Dios, lo dejamos como lo último, lo dejamos como la última opción y queremos hacerlo en nuestras fuerzas y seguimos preguntando a las personas que no son cristianos. Pero lo más malo de esto es que le damos más autoridad a lo que ellos digan que a lo que dice la palabra de Dios. La idea de esta enseñanza es que aprendamos juntos a depender más de Dios y llevar nuestro matrimonio con sabiduría, pero sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. En la actualidad vemos matrimonios cristianos que no viven de acuerdo al propósito de Dios, porque se han dejado convencer por las ideas de este mundo, se han dejado convencer por las películas, se han dejado convencer por las telenovelas y quieren vivir un matrimonio de cuento de hadas o quieren vivir un matrimonio de historia de Hollywood. Y todo esto es porque no viven sabiamente y porque no han puesto a Dios como lo principal en sus vidas. No han permitido que Dios controle su matrimonio y que sea Dios quien los guíe. A continuación veremos algunos puntos importantes para que cumplamos el propósito de Dios que tiene para nuestro matrimonio. Punto número 1. Entendiendo que la sabiduría viene de Dios. Ya hemos hablado sobre el orden que debe de existir en nuestro matrimonio. Y es muy común que en cada enseñanza que se refiere al matrimonio, se explique esto. La pregunta es, ¿por qué después de escuchar tantas veces las enseñanzas, la mayoría de los matrimonios no vivimos de acuerdo a lo que nos han explicado? ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo obedecerlo? Pero lo más difícil, ¿por qué no lo hemos aplicado a nuestras vidas? Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Aquí está muy claro. El orden de la Escritura nos dice que Cristo siempre debe ser la cabeza en nuestro hogar. No hay otra forma. Si tú no manejas tu matrimonio, que es tu primer ministerio ante Dios, estableciendo a Cristo como tu cabeza, no estás actuando sabiamente. El matrimonio lo creó Dios para que se le honre, y la única forma de honrarlo es obedeciéndole. No hay otra forma, hermanos. No nos engañemos. Si el centro de tu matrimonio no es Cristo, ya estás cometiendo una desobediencia ante Dios, y nunca tu matrimonio será grato para nuestro Dios. En Santiago 3:13 dice lo siguiente: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí Santiago, mis hermanos, les está hablando a cristianos. Por lo tanto, tenemos que entender que no todos los matrimonios cristianos tienen la sabiduría de Dios, porque quieren ser sabios en su propia opinión. Viven el matrimonio de acuerdo a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen, y dejan a Dios a un lado. También nos dice que debemos edificar nuestro matrimonio en sabiduría, pero la sabiduría que proviene de lo alto.
Esto es la sabiduría de Dios. Cuando un matrimonio tiene la sabiduría de Dios, se ve reflejado en la forma de vida y la conducta para con nuestra esposa e hijos, en beneficio de nuestro hogar. Un cristiano con la sabiduría de Dios no es orgulloso, porque el orgullo no reconoce sus errores. Siempre pensará que todo lo sabe. También nos dice que si en tu hogar hay celos, envidias, enojos, pleitos, contiendas, no puedes decir que eres sabio, porque tu orgullo oculta la verdad. Hermanos, cuando permitimos que Dios nos guíe en su sabiduría, se va a notar en la forma de tratar a nuestra esposa. La sabiduría de Dios nos va a enseñar cómo debemos de comportarnos, ya sea al hombre o a la mujer. Nos va a quitar todo orgullo, nos va a quitar toda vanidad. Nos enseñará a crecer en amabilidad, en soportar lo que no nos gusta de nuestro cónyuge. Viviremos sin hipocresías, seremos sinceros con nuestra pareja. Cuando la sabiduría de Dios habita en nuestro matrimonio, se nota, se refleja esa paz, se refleja esa tranquilidad, se refleja esa pureza. Pero solo tendremos esto cuando entendamos que esta sabiduría solo proviene de lo alto y empecemos a vivir como lo dicta la palabra de Dios. Cuando dejamos a un lado nuestro yo, nuestro orgullo, nuestro deseo, nuestra comodidad, nuestro ego, cuando dejemos de pensar en nosotros y vivamos una vida para complacer a nuestro esposo, a nuestra esposa, cuando renunciemos a nuestro orgullo y sepamos decir, perdóname, me equivoqué. Cuando aprendamos a decir, discúlpame. Cuando renunciemos a nuestra comodidad y vivamos atentos a las necesidades de nuestra pareja, viviremos un matrimonio sabio. Hermanos, Dios en su infinito amor nos puso una autoridad para tener un orden, y al someternos a ese orden, viviremos una vida en paz, una vida en armonía, una vida llena de la bendición de Dios. ¿Qué significa esto? Que si Cristo en tu matrimonio, hagas lo que hagas, nunca tendrás un matrimonio de acuerdo como Dios lo estableció. Serás sabio en tu propia opinión, y esto te alejará de Dios y de su propósito para tu matrimonio. Permitamos que Dios entre en nuestro matrimonio, en todo nuestro entorno familiar. Esto agradará a Dios y derramará su sabiduría y su bendición sobre nuestro matrimonio. Pero debemos permitir que Él lo gobierne. Cristo tiene que estar en nuestro matrimonio, hermanos, para poder vivir sabiamente. Después de cumplir con esto, viene el punto número 2, que es la sabiduría del orden. Varones, Dios nos puso sobre autoridad, y al poner a Cristo como nuestra cabeza, nos está protegiendo, nos está respaldando en esta función de ser líder de nuestro hogar, en esta función de ser sacerdote de nuestro hogar. Cada día que pase en nuestro matrimonio, nos daremos cuenta que no es fácil. Pero esto ya lo conocía Dios de antemano. A Él no se le escapa nada de sus manos. Y en su infinito amor, nos pone a Cristo como nuestra cabeza para dirigirnos y estar cerca del Padre. Recordemos que Dios nos pide algo que es imposible para la humanidad, algo que es imposible para la ciencia. Nos pide que dos cuerpos se hagan uno solo y seamos una sola carne. Pero para lograr esto necesitamos a Dios y solo con su sabiduría lo podemos lograr, no hay otra forma. Como varones tenemos que someternos ante nuestro Dios y obedecerlo, pero lo más importante depender de Él y buscarlo en todo momento. Nuestro matrimonio no funcionará sin los consejos de Dios. Por lo tanto, debemos de vivir cada momento de nuestro matrimonio dependiendo de Él, para poder santificar nuestro matrimonio y que no naufraguemos en el intento. ¿Cómo? Doblando rodillas y estudiando las Escrituras, buscándola en todo momento. Viviremos sabiamente como Dios nos demanda y sabremos cómo dirigir nuestro matrimonio.
pero debemos de vivir lo que estudiemos, hermanos. El esposo no debe de alardear de su autoridad o abusar de su poder con demandas rigurosas, sobre todo cuando vieron la letra o el espíritu de la palabra de Dios. Varones, el ser cabeza de la mujer no significa que tengamos que humillarla, no significa que tengamos que ordenarle, no significa que nos tiene que servir. Al contrario, Cristo nos pone la muestra y nos enseña cómo debe ser nuestro papel como cabeza, nuestro papel como autoridad. En Juan 13:13, en Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. Así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo, para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Les digo la verdad, ustedes ya saben que un siervo no es superior a su amo, y que ningún mensajero es más importante que el que lo envió. Si entienden todas estas cosas y las ponen en práctica, serán afortunados. Varones, entendamos que tenemos más responsabilidad que nuestra esposa para que nuestro matrimonio camine de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos de responsabilizarnos en tomar el papel que Dios nos demanda. Debemos de esforzarnos al grado de dar nuestra vida en sacrificio por nuestro matrimonio, al grado de renunciar a nuestra comodidad para agradar a nuestra esposa. Esto significa ser cabeza de tu matrimonio, no que tengas más autoridad que ella, sino que Dios nos da más responsabilidad a nosotros los varones, porque nos pide que amemos a nuestra esposa tal y como Cristo amó a su iglesia. En Efesios 5:25 dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué responsabilidad tan grande, hermanos. El ser cabeza del hogar nos tiene que llevar a una responsabilidad enorme, a dar toda nuestra parte, a entregar todo nuestro ser para poder amar a nuestra esposa tal y como Cristo nos amó. Si tu matrimonio no camina bien, es porque no te has esforzado lo suficiente, es porque no te has sacrificado lo suficiente, es porque no has buscado a Dios lo suficiente. Por lo tanto, no tienes la sabiduría de Dios para poder mantener tu matrimonio. Hagamos nuestra parte como varones, pero no dejemos de pedir sabiduría a Dios para que podamos ser guiados correctamente. No lo hagamos en nuestra fuerza, no lo hagamos en nuestra sabiduría, hermanos. Tenemos que hacerlo en la sabiduría de Dios. Pero, hermanas, el matrimonio depende de dos. Como hemos visto, el hombre tiene mucha responsabilidad, pero ustedes, mujeres, también tienen obligaciones. Dios las puso como ayuda idónea para su varón, pero para que puedas hacer esta encomienda, necesitas someterte a tu varón. Cuando te sometes a tu varón, estás obedeciendo a Dios y estás aceptando sus órdenes. El propósito básico del marido es guiar, y su necesidad básica es ser seguido. La esposa está puesta estratégicamente para suplir esta necesidad cuando se sujeta a la guía de su marido. Pero debemos recordar en todo tiempo que estos son los planes de Dios para los hijos que lo obedecen. La palabra les dice: mujeres, que sometan al marido, siempre y cuando él se someta a Dios, y nunca le pidan nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Aquí surge una pregunta de las mujeres: ¿por qué nos tenemos que acatar a nuestro marido? Dios, ¿por qué nos pusiste a nosotros al mando? ¿Por qué lo escogiste a él? Yo tengo 3 puntos, hermanas. Punto número 1, porque es un mandamiento de Dios. No es opcional, no es una sugerencia, sino un mandamiento. Aunque no tenga ningún otro motivo, cada mujer debe desear obedecer a su Dios. La obediencia trae su bendición, pero la desobediencia trae su desagrado. De hecho, saber que esto es lo que debes hacer y no lo haces es un pecado, hermanas.
En Santiago 4:17 dice lo siguiente: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes que tienes que someterte a tu marido. Y si no lo haces, hermana, estás pecando ante tu Dios. La segunda razón para la sujeción es que expresa confianza en Dios. Este es el significado de la amonestación de Pablo en Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. El problema vemos entonces que es el objeto de tu sujeción, no es a tu esposo, sino a Cristo mismo. Tu sujeción es una expresión de confianza en Dios. Cuando te sujetas a tu esposo, estás demostrando tu confianza en Dios. Cuando te sujetas a una autoridad designada, muestras tu confianza en el otorgador de aquella autoridad. El problema nunca fue el carácter del esposo, sino su lugar sobre ti como la autoridad, propiamente designada por Dios, hermana. No estamos ahí porque queremos. Dios nos designó que fuéramos la cabeza y nos dio muchas responsabilidades. Por lo tanto, no la perfección de su carácter en cuestión, sino la pureza de su posición como cabeza del hogar. De hecho, Dios parece ir al extremo para demostrarte que lo importante para la sujeción no es tanto confiar en un hombre, sino mostrar tu confianza en Dios por medio de obedecer a tu esposo. El punto de la sujeción entonces se trata primero y principalmente del objeto de tu confianza, y Dios es este objeto, y la sujeción a tu esposo es meramente la expresión de tu confianza en Cristo. Dios es glorificado maravillosamente cuando la esposa confía en Él para someterse a su esposo como a la cabeza del hogar. Esto no quiere decir que la sujeción es fácil o indolora. Cuesta trabajo. Para Cristo, la sumisión significó la cruz. Puede ser que signifique lo mismo para ti, pero debes de obedecer a Dios, hermanos. Punto número 3. Cuando obedeces a Dios con un espíritu sumiso, manso y tranquilo, ejerces una gran influencia positiva sobre tu esposo, más de lo que te puedes imaginar. Dios va más allá y dice que la sujeción de una esposa puede influenciar para bien a su marido. Una definición graciosa de sumisión es el arte de agacharte para que Dios pueda alcanzar a tu esposo. No puedes agacharte mejor que cuando te pones de rodillas en oración. Esta es la expresión máxima de tu confianza a Dios. Después de entender esto, veremos el punto 3, la sabiduría de tomar nuestro papel en nuestro matrimonio. Como ya lo hemos platicado, es de sabios hacer lo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, estamos en una desobediencia hacia Dios. Tenemos que recordar en todo momento que Dios hizo el matrimonio para honrarle. Dios hizo el matrimonio para glorificarle. Y la única forma de hacerlo es con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría de este mundo. Y esto lo podremos hacer haciendo cada uno el papel que nos corresponde. Varones, si Dios nos puso como cabeza del hogar, es porque Él quiere que cumplamos con esta parte. Que demos nuestra vida por nuestra esposa, que nos despojemos de todo por nuestra esposa, que seamos sacerdotes de nuestra casa. ¿Y cómo lograremos esto? Con la sabiduría de Dios. Pero debemos de estudiar y de tener comunicación con Dios para que Él nos la proporcione. Es muy fácil que en estos tiempos el varón se desanime y quiera tirar la toalla. Y cuando Dios manda prueba, lo primero que dicen los varones es: he pensado dejar a Dios. Y hermanos, si tú piensas esto es por falta de sabiduría, porque no nos gusta sacrificarnos, no nos gusta esforzarnos, no nos gusta comprometernos. Y lo que hacemos es renunciar a la encomienda que Dios nos ha dado exclusivamente a nosotros, varones. Y la mujer en su sabiduría toma un papel que no fue diseñado para ella, para solucionar el problema, y toma el puesto que no le corresponde. Por lo tanto, no está actuando sabiamente, no está actuando de acuerdo a los propósitos de Dios. Y esto es porque queremos hacerlo en nuestras fuerzas.
Varón, al pedir sabiduría a Dios, Él nos guiará por sus caminos, pero debemos de buscarla, debemos de pedirla, esa sabiduría que solo Dios nos la puede proporcionar. Debemos de entender que cada uno de nosotros tenemos un lugar establecido por Dios, y si lo hacemos de esa forma, nuestro matrimonio vivirá sabiamente. El punto 4 de esa enseñanza es la sabiduría de aprender discernimiento. Este es un punto muy importante. Y si aprendemos a discernir, nos evitaremos muchos problemas en el matrimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque nos dejaremos guiar por las palabras de Dios y entenderemos cuando la voz no es de Dios. Debemos de entender y comprender que hay muchas voces en nuestra cabeza y muchas veces las voces no son de Dios. ¿Y cómo podremos saber esto? Con el discernimiento que solamente nos da la sabiduría de Dios, hermanos. Al tener discernimiento, sabremos diferenciar lo bueno y lo malo, lo grato a Dios y lo que no es grato a Dios. Pero les vuelvo a recordar que este discernimiento solo nos lo dará Dios pidiendo sabiduría. Como varones, ¿cómo sabremos que estamos haciendo lo correcto? Solo con el discernimiento que nos da Dios. Varones, como cabeza del hogar, es nuestro deber tener más conocimiento de la palabra de Dios que nuestra esposa y hijos. Si no tenemos este conocimiento y este discernimiento, ¿cómo podremos guiar a nuestros hijos con la palabra de Dios? ¿Cómo podremos guiarlos en las cosas de Dios, a nuestra familia, si no nos damos tiempo para estudiar la palabra? Cada que corrijamos a nuestros hijos, debemos de hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Cada que se presente un desacuerdo con tu esposa, debes de corregirlo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué es importante estudiar la palabra? ¿Y por qué es importante tener discernimiento? En Hebreos 5:14 dice lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En toda esta enseñanza hemos hablado muchas veces y hemos repetido muchas veces que estamos hablando de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, no la de este mundo, y que esta sabiduría nos la da por medio de su palabra. Por lo tanto, para dirigir nuestro matrimonio necesitamos conocer las Escrituras, necesitamos conocer de nuestro Señor, para así saber qué hacemos bien y qué no le agrada a nuestro Dios. En las Escrituras nos dice cómo tratar a nuestra esposa. Muchas veces cuando estoy con algún hermano me dice, es que no sé cómo tengo que tratar a mi esposa. No he entendido qué es lo que Dios quiere que haga con ella, que haga con ella. Y la palabra es muy clara, hermanos. En 1 Pedro 3:7 nos dice lo siguiente: vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Al ponernos Dios como cabeza, nos está diciendo que vivamos sabiamente con nuestra esposa. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra esposa, hermanos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con nuestro matrimonio, que llevamos sabiamente. Este versículo nos dice que seremos sabios si tratamos a nuestra esposa con honor. Pero esto solo lo podremos lograr si estudiamos la palabra, si conocemos la palabra. Pero mujer, también es tu obligación ir a la Escritura para ser la ayuda idónea de tu esposo. ¿Cómo sabrán si él está haciendo lo correcto ante Dios? ¿Cómo sabrás si él te está guiando de acuerdo a la sabiduría de Dios o te está guiando de acuerdo a la sabiduría humana? Cuando conocemos la palabra, veremos que Dios nunca va a pedirnos que hagamos algo en contra de la palabra de Dios. Hay una forma extrema de esta enseñanza. Insiste en que la mujer debe de obedecer a su marido en todo, no importa lo que él le pida. La lógica aquí es que el responsable ante Dios es el marido y la mujer
de su marido. Por lo tanto, que si él le ordena hacer algo malo, aunque sea pecaminoso, ella lo tiene que obedecer, porque él llevará toda la responsabilidad por su acción. Sorprendentemente, algunos cristianos enseñan esto, pero esto no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice claramente que la mujer debe de someterse a su marido siempre y cuando él se someta a la palabra de Dios. Ojo, mujeres, nos está diciendo no nos está diciendo que el esposo no se va a equivocar o que siempre hará las cosas bien. No, mujeres, te está diciendo que te sometas a tu marido para que así obedezcas a Dios. Pero si tú ves, mujer, que tu esposo es un hombre que dobla rodilla para buscar a Dios, que tu esposo se esfuerza por estudiar las Escrituras, que tu esposo busca a Dios en todo momento, debes de someterte a Él y buscarse la ayuda idónea que Dios demanda de ti. Pero si al contrario te pide que hagas algo indebido, algo en contra de los propósitos de Dios, tú no debes de someterte a Él. Por eso es muy importante que tomes tu papel de ayuda idónea, pero lo más importante para que puedas lograr esto es que estudies las Escrituras. Si tu esposo es un hombre de Dios y te guía por los caminos de Dios, sométete. Pero si al contrario es un esposo que no se acerca a Dios, tu obligación y tu mejor labor como ayuda idónea es buscar a Dios y estudiar su palabra para ganar a tu esposo. En 1 Pedro 3:1 dice lo siguiente: Asimismo vosotras mujeres, estar sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea al extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Recordemos que el acto de sometimiento es por obediencia a Dios. Por lo tanto, si tu marido no está entregado a Dios y no le busca, no te preocupes. Tú sométete a Dios y Él te dirá cómo debes de caminar. En estos versículos nos dice claramente que si tú te acatas a tu marido, estarás obedeciendo a Dios, estarás agradando a Dios, estarás haciendo la parte que te corresponde y por consecuencia tendrás la bendición de Dios en tu vida y en tu matrimonio. Dios nunca te pondrá en un lugar del varón. No quieres usar la sabiduría humana para ayudarle a Dios. Él te manda que te sometas y que pidas sabiduría a Dios en todo momento. Él te enseñará cómo debes de conducirte para que tu esposo se vuelva a Dios. En todo momento, recordemos pedir sabiduría que viene de lo alto, hermanos, hermanas. Vemos también a muchas mujeres que por ignorancia de la palabra no viven sabiamente y empiezan a idolatrar a sus esposos y confían más en el esposo que en Dios. Esto desagrada a Dios, hermanas. Él nos pide que no pongamos nada ni nadie antes que Él. En Éxodo 23 dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ya te he dicho que tu sometimiento es obediencia a Dios y confianza total en Dios. Pero nunca debes de poner al esposo antes que Dios. Recordemos que somos humanos y que fallamos, que tropezamos, que no somos perfectos. El único que nunca nos fallará es nuestro Dios. Y al depositar tu confianza en nuestro Dios, Él guiará a tu esposo. Si tú haces esto de poner a tu esposo antes que Dios, no estarías actuando sabiamente y cambiará los roles establecidos por Dios. En este punto entran también las mujeres que trabajan y perciben más sueldo que el esposo y menosprecian su esfuerzo y quieren ser ellas las que dirijan el matrimonio. Esto es falta de sabiduría y de sometimiento a Dios.
Para ser esa ayuda idónea que Dios te demanda, tienes que tener conocimiento de la palabra y ver que en verdad tu esposo se acata a ella y te está llevando a vivir en santidad. Yo concluyo con los siguientes, hermanos. Sabemos y entendemos que tenemos mucho trabajo por delante. Debemos de esforzarnos para hacer un matrimonio de acuerdo a los planes de Dios y así poder adorarlo y glorificar su santo nombre. Dejemos de pensar que somos perfectos, dejemos de pensar que no nos equivocamos, que somos sabios, porque sería nuestra propia opinión. Y esto no sirve en un matrimonio cristiano. Dejemos a un lado nuestro orgullo y humillémonos ante la palabra de nuestro Dios y reconozcamos que lo ocupamos para poder vivir en santidad, que lo necesitamos para poder estar completos y solo con Cristo en nuestro matrimonio seremos sabios y tendremos un matrimonio en paz que se va a notar, un matrimonio en gozo, un matrimonio en obediencia para poder caminar a la santificación. Cuando nos casamos, pensamos que por amor lo vamos a resolver todo y que nunca tendremos problemas. Pero conforme pasa el tiempo y crecen los problemas, tu amor empieza a enfriarse. Para poder lograr que el amor nunca se termine, tenemos que entregar nuestra vida a Dios para que Él nos fortalezca y nos enseñe su amor ágape. Es amor que todo lo puede, es amor que todo lo sufre, es amor que todo lo soporta. Pero esto solo se puede lograr con la ayuda y con la sabiduría de Dios. El matrimonio no se trata de cuánto amor sientas por tu pareja. Si no entregas tu matrimonio a Cristo y no pides sabiduría a Dios, tu matrimonio fracasará. Porque lo hiciste con la sabiduría errónea, con la sabiduría de este mundo, que es la de los hombres, y que dicen que vivieron felices para siempre, como en los cuentos de hadas. Si sigues buscando esa felicidad, en esa sabiduría, tu matrimonio seguirá en picada y cada día más alejada de Dios. Busquemos con ansiedad la sabiduría de Dios, que Él nos la proporcionará en abundancia, dice su palabra, y vivamos un matrimonio honroso, un matrimonio de acuerdo a los estatutos de Dios. A esforzarnos, hermanos, y hacer cada uno nuestra parte, nuestra función, y clamar por la sabiduría de lo alto, para llegar a tener una probadita de cielo en esta tierra. Siempre tendremos dificultades y contratiempos. Claro que los tendremos. Pero si aprendemos a vivir sabiamente en la sabiduría de Dios, todo será más fácil. Y viviremos un matrimonio conforme a nuestro Señor y Salvador. Y se cumplirá el propósito de nuestro matrimonio, que es el de honrar y glorificar el nombre de Dios. Recordemos que para esto fue creado el matrimonio. Pero tenemos que vivir en sabiduría de Dios, en sabiduría de alto. Busquemos todos los días y pidámosle a Dios que derrame su sabiduría, hermanos, para poder vivir sabiamente, para poder vivir agradando a Dios, para que nuestro matrimonio camine de acuerdo a los planes que Dios tiene para cada uno de nuestros matrimonios. Amén, hermanos. Espero que sea de bendición esta enseñanza como lo ha sido para mi vida. Dios los bendiga.